a empezar aquí un momentito para hablarles acerca de la estructura. Recuerden que estábamos hablando de la estructura del catecismo, cómo está conformado. Y a manera de repaso, pues les voy a mostrar otra vez cómo está conformada la estructura del catecismo. Recuerden que el catecismo tiene un total de 115 preguntas, donde las primeras 5 preguntas, que fueron las que estuvimos considerando y estudiando la semana pasada, son preguntas introductorias que nos hablan acerca de Dios y nos hablan acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Esas primeras 5 preguntas que fueron las que nosotros consideramos la semana anterior. Luego tenemos la pregunta número 6, que es una pregunta que nos abre una puerta hacia el resto del catecismo. La pregunta número 6 dice, ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras? Y aquí vamos a encontrar que hay una respuesta doble. En esta respuesta doble, básicamente lo que vamos a encontrar es que las Escrituras nos enseñan lo que el hombre debe creer respecto a Dios. Y esa sería la base para las preguntas 7 hasta la pregunta 43. Entonces, esa pregunta 6 que dice qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras, entonces la respuesta inicial sería lo que el hombre debe creer respecto a Dios, y hay esta cantidad de preguntas de la número 7 a la 43. En segundo lugar, tenemos que las Santas Escrituras nos enseñan el deber que Dios requiere del hombre. Y esto sería la base para las preguntas 44 a 86. Entonces, inicialmente, lo que el hombre debe creer y luego lo que el hombre debe hacer o lo que Dios requiere del hombre. Después, a partir de la pregunta 87 y hasta la pregunta 115, hay una explicación de nuestra incapacidad para guardar los mandamientos de Dios, es decir, eso que Dios requiere de nosotros. Luego, la necesidad de creer el Evangelio, que básicamente es el que nos capacita, entonces, para que nosotros podamos cumplir esa ley, entendiendo que Jesucristo, algo que hemos estudiado antes, es el perfecto cumplidor de la ley. Entonces, siendo Jesucristo el perfecto cumplidor de la ley, cuando nosotros ponemos nuestra fe personal en Él y Él nos rescata de nuestra mala manera de vivir, entonces nosotros nos volvemos ahora, también por causa de Él, por causa de la doctrina de la imputación, nosotros cumplimos también ahora de manera perfecta la ley. Entonces, en primer lugar, somos incapaces de guardar los mandamientos. En segundo lugar, necesitamos creer el Evangelio, y el Evangelio básicamente nos va a capacitar para que podamos cumplir esa ley, o por lo menos para que ese aspecto de la condenación de la ley sea quitado sobre nosotros. Y finalmente, nos habla también del uso de los medios de gracia. Los medios de gracia son esos medios en los cuales Dios se manifiesta. La oración es un medio de gracia, por ejemplo. La lectura bíblica es un medio de gracia. La reunión de la iglesia es un medio de gracia. La enseñanza de nuestros maestros es un medio de gracia. Son los medios que Dios ha provisto para nosotros, para que podamos acercarnos a Él. Al final, el estudiante se habrá expuesto a un maravilloso resumen de toda la doctrina cristiana. Y esto vendría a ser el reflejo, entonces, del catecismo, o la estructura del catecismo. Hoy nosotros vamos a continuar trabajando a partir de la pregunta 6, vamos a avanzar un poco por ahí, a partir de la pregunta 6, hasta donde el tiempo nos lo permita. Entonces voy a compartirles ahora el catecismo, y aquí estamos en esta pregunta 6, que recuerden que esta pregunta 6 es como una puerta que se abre hacia el resto del catecismo. Y la pregunta número 6 dice, ¿qué cosas están contenidas principalmente en las Santas Escrituras? Y aquí vamos a encontrar entonces esos dos aspectos. En primer lugar, lo que el hombre debe creer. Ese sería el primer aspecto acerca de Dios. Y en segundo lugar, lo que Dios, el deber que Dios demanda del hombre. Y entonces recuerde que en la estructura básicamente nos está llevando al resto del catecismo. Entonces vamos a leer, siempre lo que estamos haciendo también es considerando las referencias aquí, las referencias bíblicas o la base bíblica de estas declaraciones. Recuerde que el catecismo tiene una pregunta, luego nos da una respuesta y finalmente establece una base bíblica para esa respuesta. Entonces vamos a leer
tenga su Biblia ahí a la mano. Yo le he pedido a mi hija hoy que me ayude leyendo para que ella participe conmigo también. Recuerde que la idea del catecismo es que los hijos están involucrados también en el estudio para que vayan aprendiendo la doctrina. Entonces, hoy Noemi me va a ayudar un poquito en algunas lecturas. En segunda Timoteo, capítulo 1, el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retener la forma de las sanas palabras. Yo conectaba también esa declaración con esta declaración en Tito. Tito capítulo 2, voy a leer yo, en una instrucción semejante. Tito 2:1, Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina, sanas palabras. Y básicamente es lo que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Sana doctrina, sanas palabras. Esa palabra sana se refiere a aquello que es bueno, aquello que tiene efectos beneficiosos sobre nosotros. Hay otro texto que es 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, que es un texto bien conocido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, en este caso, Pablo apunta a que Timoteo, desde muy pequeño, había sido expuesto a la palabra de Dios, lo que él llama aquí sagradas escrituras. Y dice que esas escrituras tienen esa virtud, nos hacen sabios para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Nos habla también de la inspiración, de la total o la completa inspiración de la palabra de Dios. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que encontramos principalmente en esas santas escrituras? Dos cosas: lo que debemos creer acerca de Dios y el deber que Dios está demandando de nosotros. A partir entonces de la pregunta 7, vamos a considerar inicialmente lo que debemos creer o lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Y entonces vamos a pasar a la pregunta 7 para ver qué es lo que el hombre debe creer acerca de Dios. Y la pregunta 7 dice inicialmente, ¿qué es Dios? Y entonces ahora voy a leer la respuesta. Dice, Dios es espíritu, es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Como ven, aquí está hablándonos de una serie de los atributos o perfecciones de Dios. Nos habla de Dios como espíritu, nos habla de Dios como infinito, también nos dice que es eterno, que es inmutable, que es sabio, que es poderoso, que es santo, y entonces nos da toda esa serie de atributos de Dios. Y nosotros recordamos, por ejemplo, en la confesión de fe, el documento de la confesión de fe de Londres, me parece que en el capítulo 2 precisamente nos habla acerca de Dios y sus atributos, en el segundo capítulo de esta confesión. Y precisamente aquí tenemos un resumen de eso. Vamos a leer algunos textos que precisamente nos hablan de esos atributos o perfecciones de Dios. Quería revisar aquí un momentito nada más en el documento de la confesión. El primer capítulo es de las Santas Escrituras y luego el capítulo 2 dice de Dios y de la Santa Trinidad. Y precisamente en ese capítulo se nos hablan de los atributos, perfecciones de Dios que están siendo enunciadas en esa pregunta o en esa respuesta de la pregunta número 7. Nos dice inicialmente que Dios es espíritu, es decir, que Dios es un ser espiritual. Voy a buscar aquí en Juan capítulo 4, versículo 24 para leerlo. Juan 4:24, que dice así. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿qué es Dios? Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual. Luego tenemos la característica de infinito. Y voy a leer en Job, capítulo 11. Usted también puede buscarlo
ahí en su Biblia. Job capítulo 11, versículos 7 al 9. Este lo voy a leer yo. Job 11, 7 al 9. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y ahí vemos todas esas referencias a la infinitud de Dios. Vuelvo otra vez al texto, habla de su altura, dice que es más alta que los cielos. Habla de su profundidad, dice que es más profunda que el Seol. Habla también de su largura o su dimensión, dice que es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Y entonces podemos ver esta característica de la infinitud de Dios. Luego está la característica de eterno. Y voy a leer en el Salmo capítulo 90. Salmo 90, versículo 2. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ahí vemos este pasaje que nos habla de la eternidad de Dios, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Incluso el versículo primero dice que el Señor ha sido refugio de generación a generación. Una generación pasa, otra generación nace y Dios continúa estando allí, porque Él es eterno. Luego nos dice que Dios es inmutable, y esto básicamente se refiere a que este Dios no cambia. Y está el pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago capítulo 1, verso 17. Voy a leer. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. El ser espiritual, infinito, eterno, inmutable en su ser. También nos habla de sabiduría, la sabiduría de Dios. Y vamos a leer el texto de el Salmo 147, 5. Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento, su sabiduría, su inteligencia, dice que es infinito. También nos habla del poder de Dios. El texto es Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, verso 8, que dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí básicamente lo que el catecismo está haciendo es ligando esa infinitud, esa eternidad y esa inmutabilidad de Dios con sus otros atributos. La sabiduría de Dios es eterna, inmutable, infinita. El poder de Dios es eterno, inmutable, infinito. La santidad de Dios es eterno, inmutable e infinito también. La justicia, la bondad y la verdad de Dios son eternos, son inmutables, son infinitos. Vamos a proseguir, no vamos a seguir leyendo las otras referencias para aprovechar un poco el tiempo, pero usted puede hacerlo luego más pacientemente. Conforme vamos estudiando diariamente el catecismo o estamos estudiando cada semana el catecismo, podemos ir revisando una pregunta con sus referencias. No necesitamos correr, no necesitamos leernos el catecismo de una sola sentada. No, podemos ir poco a poco, podemos asignarnos una pregunta por semana o un bloque de preguntas por semana donde estamos repasando esas preguntas y haciéndolo desde la primera pregunta hasta la pregunta 115 y volviendo otra vez a la primera pregunta, porque la idea es que podamos ir poco a poco memorizando las grandes verdades que enuncio. Vamos entonces ahora a la pregunta número 8. Pregunta número 8 del catecismo, que dice así: ¿hay más de un solo Dios? Eso plantea esta pregunta. ¿Hay más de un solo Dios? Y la respuesta dice: no hay más de uno solo, el Dios vivo y verdadero. Inmediatamente nos manda este texto
de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que lo conocemos como la Shema Yisrael o el Oye Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el libro del profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Voy a leer Jeremías 10:10. Dice así: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Él es el Dios verdadero. ¿Hay más de un solo Dios? No, solamente hay uno, el Dios vivo y el Dios verdadero, tal como dice el libro del profeta Jeremías. Pasamos entonces a la pregunta número 9. Recuerde que si nosotros quisiéramos ampliar nuestro estudio del catecismo, aquí básicamente el catecismo está promoviendo el monoteísmo, que es la creencia en un solo Dios. Esto es lo que el catecismo está promoviendo, el monoteísmo. Y luego rechaza el politeísmo, que es la creencia en otros dioses. Si nosotros pensamos desde un punto de vista de las culturas del mundo, si nosotros pensamos desde un punto de vista del hombre, si pensamos desde un punto de vista antropológico, un estudio del hombre y la religión, nos damos cuenta que desde un punto de vista del hombre y la religión, el hombre se ha vuelto al politeísmo, es decir, a la creencia en otros dioses, rechazando así el monoteísmo. Pero el cristianismo, por excelencia, es monoteísta, cree en un solo Dios, tal como es enunciado aquí en la pregunta número 8. Seguimos, pregunta número 9. Pregunta: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y la respuesta es la siguiente: hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios, el mismo en esencia, igual en poder y gloria. Hace un tiempo atrás estuve enseñándoles, no sé si recuerdan, cuando estuve enseñándoles acerca de esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Básicamente está enunciando esta pregunta, esta doctrina, la doctrina de la Trinidad. Es la creencia de un solo Dios en 3 personas, tal como se ha representado allí: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas, con la misma esencia, los mismos atributos, el mismo poder, la misma gloria, etcétera. Aquí básicamente estaríamos considerando esa doctrina. Imagínense en un devocional familiar donde nosotros estamos estudiando, por ejemplo, esta declaración: ¿cuántas personas hay en la divinidad? Y nos encontramos con esta respuesta: 3 personas en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros podemos abundar entonces un poco en esa doctrina para poder enseñarle a nuestros hijos acerca de ese Dios triuno, que se manifiesta a sí mismo de esta manera, con esos atributos, con ese poder, con esa gloria, con esos nombres. En estos días estoy preparando un estudio para mis hijos basado en los nombres de Dios. Y es maravilloso encontrarme esos nombres que hablan de la persona de Dios, de quién es Él. Y estaba estudiando en el libro de Proverbios esta preciosa declaración que dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Y entonces vemos ahí parte de esos nombres de Dios que nos hablan de sus atributos, nos hablan de su poder, nos hablan de su gloria. Y tenemos este pasaje que nos da el catecismo, que es el pasaje de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Hay una controversia con este texto que se conocen en la coma juanina, pero aquí está. Los que redactaron el catecismo no tenían ninguna controversia en relación con este texto. Pero dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos 3 son uno. Y estos 3 son uno. Y tenemos otro texto, el texto de Mateo capítulo 28,
versículo 19, donde encontramos básicamente la fórmula bautismal. Recuerde que cuando nosotros estudiamos la doctrina de la Trinidad, hablamos de que habían versos o escrituras trinitarias que nos presentaban a Dios de esta manera, como tres personas, es un Dios en tres personas, perdón, con la misma esencia, los mismos atributos, el mismo poder, la misma gloria. Recuerden que les había dado una fórmula que decía iguales pero diferentes, distintos pero coexistentes. Y en la fórmula bautismal en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y encontramos la fórmula bautismal, bautizándolos en el nombre. Observen el singular, no dice en los nombres, sino que dice en el nombre porque es un solo Dios. Pero luego dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de las tres personas que son este solo Dios que se ha revelado a sí mismo. Seguimos adelante. Vamos ahora entonces con la pregunta número 10. Y la pregunta número 10 dice, ¿qué son los decretos de Dios? Y responde, los decretos de Dios son su propósito eterno, conforme al consejo de su voluntad, según el cual, para su gloria, ha predestinado todo lo que ha de suceder. Recuerde que el catecismo es un reflejo de la confesión de fe. Y, por ejemplo, la confesión de fe de Londres, una vez que termina el capítulo 2, que habla de Dios y la Santa Trinidad, continúa el capítulo 3, que precisamente nos habla de los decretos de Dios. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una resolución o una decisión que toma una persona con autoridad para ello. Y creo que en algún momento estudiamos esta doctrina, la doctrina de los decretos de Dios, donde hablamos que Dios no está actuando por compulsión. Él es un ser supremo, que ninguna fuerza externa lo está presionando para actuar de cierta manera, tomar ciertas decisiones, decretar ciertas cosas. Y entonces nos da este texto de Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 1, verso 4 y luego el 11. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estos textos nos hablan de la elección de Dios, una elección que ocurrió antes de la creación del mundo, y también nos habla acerca de la predestinación, el destino de cada hombre y cada ángel. Es otra cosa que hemos estudiado, en algún momento lo estudiamos en la confesión de fe, donde hablamos precisamente, voy a leer el artículo 4 del capítulo 3, que dice que ángeles y hombres han sido predestinados y preordenados, designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no puede ser aumentado ni disminuido. Y entonces encontramos que estos decretos de Dios reflejan ese propósito eterno de Dios según el consejo de su voluntad, porque Dios no consulta a nadie más que a sí mismo, y todo para su gloria. Y Él ha determinado todas las cosas que van a suceder. Hablamos cuando estudiamos un poco acerca de esta doctrina del cuidado que debemos tener, por ejemplo, del fatalismo. ¿Por qué? Porque es una doctrina que mal entendida podría llevarnos a ver un Dios malvado, un Dios que está haciendo las cosas, que está actuando en contra nuestra, cuando no es así. Dios está actuando para su propia gloria, no está actuando en nuestra contra, sino que está actuando para su propia gloria. Y debemos tener mucho cuidado de no caer fundamentalmente en ese extremo, que sería el extremo del fatalismo. Capítulo 9 de Romanos, versículos 22 y 23 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria? Vasos para mostrar su ira, vasos para mostrar su gloria. Es parte del propósito y el decreto eterno y soberano de Dios. Por supuesto, esta no es una doctrina sencilla. Esto es como, esta doctrina podríamos pensar en ella como cuando estamos comiendo un pescado y de repente encontramos una espina.
podríamos lastimarnos con ella si no sabemos cómo lidiar con esta espina o cómo lidiar con esta doctrina en particular. Esta doctrina, la doctrina de los decretos de Dios, debiera llevarnos a glorificar el nombre de Dios, en lugar de llevarnos a quejarnos o acusar a Dios por la forma en que Él ha orquestado todas las cosas. Y obviamente cuando estamos haciendo ese estudio en nuestra casa, pues podríamos abundar mucho más hablando con nuestra familia de estas cosas, escuchando las inquietudes que ellos tengan con respecto a estas cosas y buscando dirección de Dios para responder. Y llegamos a la pregunta 11 que dice, ¿cómo se ejecuta Dios o cómo ejecuta Dios sus decretos? Continúa hablando en torno al capítulo 3. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Y dice que Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y mediante la providencia. Y eso nos lleva entonces a otra de las doctrinas, que es la doctrina de la creación, que es el capítulo 4 de la Confesión de Fe, y la doctrina de la providencia. Quiero que usted tenga sus ojos abiertos en esto. ¿Por qué? Porque por un lado nos dice que nos está hablando que los decretos de Dios se ejecutan en las obras de la creación de Dios. Y aquí, si nosotros queremos ampliar esto, por cierto que aquí no aparecen textos en este momento llevándonos a la palabra de Dios, y entonces fundamentalmente lo que tendríamos que hacer es dirigirnos al capítulo, podríamos dirigirnos al capítulo 4 de la Confesión de Fe. Esas son las siglas para Confesión Bautista de Fe de Londres. Obras de la creación. Eso tendría que llevarnos necesariamente al capítulo 4, donde, por ejemplo, permítanme leer el artículo primero. Son 3 artículos en ese capítulo, pero el artículo primero dice: en el principio agradó a Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas buenas en gran manera. Entonces, cuando llegamos a esa pregunta 11 y empezamos a ver cómo es que Dios ejecuta sus decretos, en primer lugar nos dirigimos entonces a la creación misma. Y vamos a ver a Dios entonces ejecutando sus decretos en esa creación. Luego se nos habla, en esta misma respuesta, se nos habla de la providencia, que es otra doctrina. La doctrina de la providencia de Dios. Y la doctrina de la providencia fundamentalmente nos llevaría al capítulo 5. Capítulo 5 de la Confesión. Vean cómo realmente representa una tela doblada. La pregunta 11 contiene 2 capítulos. Contiene el capítulo 4 y contiene el capítulo 5. Y permítame leer la declaración. En la doctrina de la providencia, fundamentalmente nosotros, es un poquito más larga. Tenemos 7 artículos en la doctrina de la providencia de Dios. Pero permítame leer el primer artículo, que dice: Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para el que fueron creadas, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Y ahí tenemos las bases bíblicas, por ejemplo, de esta declaración. Permítame leer algunos textos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice así: el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí vemos al Señor Jesucristo, que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen de Dios, que es el que sustenta, dice, todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando pensamos en la doctrina de la providencia de Dios, debemos pensar en esos actos de Dios o esas intervenciones de Dios en el mundo, que son bondadosos, que son buenos. Dios está llevando a cabo un plan dentro de esa creación. En términos, por ejemplo, de lo que diría Juan Calvino, Dios crea un escenario, es el mundo, y luego Dios escribe un libreto para llevar a cabo toda la historia de la redención tal como la vemos, para su propia gloria y para salvación de sus elegidos también.
Y entonces ahí vemos cómo está contenido esas dos doctrinas fundamentalmente. Luego pasamos a la pregunta número 12. Y en la pregunta número 12 nos dice qué es la obra de la creación. Observe que aquí atrás, en la pregunta número 11, nos había hablado de Dios ejecutando sus decretos en la obra de la creación. Entonces ahora responde que la obra de la creación, y aquí volvemos, mis hermanos, espero que me estén siguiendo, que no haya confusión. Y si alguno tiene confusión, luego podemos, si tiene alguna pregunta o algo, podemos retomar. Aquí está refiriéndose al capítulo 4 de la confesión, capítulo 4, la obra de la creación. Y dice, la obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Casi que está citando el artículo 1 de la confesión en relación con la creación, que dice que en el principio agrada a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas buenas en gran manera. Observe cómo está usando la misma terminología, resumiendo los términos. La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada. O sea, prácticamente aquí nosotros estaríamos rechazando, podríamos ampliar esto, podríamos estar rechazando perspectiva errónea en relación con el mundo, de cómo fue creado el mundo. Y básicamente la perspectiva correcta sería que no fue que las cosas surgieron de manera espontánea, no fue que las cosas surgieron de forma accidental, no fue que hubo una especie de explosión cósmica, sino que más bien hay un Dios interviniendo, un Dios creador de todas las cosas. Lo hace por medio de su palabra, por medio del poder de su palabra. Lo hace en un lapso de tiempo definido. Por lo menos los redactores de la Confesión de Fe creían que Dios creó todas las cosas, como dice el libro de Génesis en el capítulo 1, en 6 días. ¿Se acuerda que el año pasado tuve la oportunidad de estudiar una visión de la creación desde una perspectiva creacionista, Dios creando todas las cosas en 6 días? Pues ellos estaban de acuerdo en que era así, un lapso de tiempo definido, 6 días, y que toda esa creación fue buena. Cuando nosotros vemos el uso del lenguaje, inmediatamente nos vamos al libro de Génesis, y voy a leer un pedacito ahí porque básicamente nos dicen que es todo el capítulo primero, pero voy a leer al final del libro de Génesis capítulo 1, versículo 31, que dice, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todas las cosas fueron creadas muy buenas. Recuerden que luego está el capítulo 3 también del libro de Génesis, donde el pecado entra en el mundo y la buena creación de Dios, por causa del pecado, cae en maldición. Tenemos otro texto que es Hebreos capítulo 11, versículo 3. En estos días he estado teniendo memoria de este pasaje en mis oraciones. Hebreos capítulo 11, versículo 3, el pasaje de Hebreos 11. Y dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Dice que por la fe nosotros creemos que fue así, que el universo fue constituido o creado por la palabra de Dios. No había nada y de esa nada Dios crea todo. Lo que no se ve, dice el texto, o lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se ve. Luego pasamos entonces a la pregunta número 13. Y sigue aquí, recuerde que no podemos perder de vista que estamos estudiando el catecismo de la mano con la confesión de fe. Aquí hay que decir que continuamos en el capítulo 4 de la confesión. Porque dice esta pregunta, la pregunta número 13, ¿cómo creó Dios al hombre? Ahora se está enfocando en la persona del hombre. Y la respuesta es que Dios crea al hombre, varón y hembra, a su propia imagen, en conocimiento, justicia,
y santidad con dominio sobre las criaturas. Y aquí podemos empezar en nuestra propia casa a hacer apología, por ejemplo, de estas cosas. Recuerdo que apología tiene que ver con la defensa de la fe. Y aquí está hablando de hombre y mujer. Hombre y mujer. Varón y hembra. Y aquí podríamos contrarrestar, por ejemplo, las ideas en el tiempo en el que estamos viviendo de ideología genio, donde esa definición de lo que es un hombre y una mujer está siendo deconstruida, donde ya un hombre no necesariamente es aquel que tiene ciertas características biológicas, por ejemplo, y físicas, o una mujer no necesariamente aquella que tiene esas características biológicas y físicas, sino que están hablando ahora de sentimientos. Un hombre puede ser una mujer que se siente hombre, dice la sociedad. O una mujer puede ser un hombre que se siente mujer, en fin. Entonces, pero vemos que Dios crea al hombre de esta manera, varón y hembra, o hombre y mujer. Les da su propia imagen. Esto es lo que llamamos la imago Dei. A diferencia del resto de la creación, Dios le da al hombre y a la mujer su propia imagen. Los hace inteligentes, les muestra lo que es la justicia, la santidad, y les da también dominio sobre el resto de la creación. Y vamos a leer estos textos que nos da en Génesis capítulo 1, donde encontramos básicamente estas referencias que nos está dando el catecismo, versículos 26 al 28, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Aquí encontramos lo que conocemos como el mandato cultural, el mandato de dominio. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También nos da un texto que es Colosenses capítulo 3, versículo 10, que dice así, Colosenses 3:10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido del nuevo, dice, hablando del nuevo hombre, que es conforme a la imagen del que lo creó. Y tenemos otro texto, Efesios capítulo 4, versículo 24, que dice otra vez: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo crea Dios al hombre? Pues lo crea varón y hembra, lo crea a su imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre su creación. Incluso aquí no nos da esa referencia, pero nosotros podríamos ir incluso también como parte de estas referencias al Salmo capítulo 8. Puedo leerlo ahí. Salmo capítulo 8. No aparece ahí esta referencia, pero es parte también de esto. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y vemos entonces otra vez esa idea de dominio. Dios crea al hombre como una creación especial, que es un reflejo del mismo, para que sojuzgara y reinara sobre su creación. Vamos entonces ahora a la pregunta número 14. Y ahora vamos al siguiente capítulo. Recuerda que estoy siguiendo la confesión de fe. Y la pregunta 14 nos lleva a lo que son las obras de la providencia de Dios. Aquí hace referencia entonces al capítulo 5. Y dice la pregunta: ¿qué son las obras de la providencia de Dios?
Y responde, las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de éstas. Vuelvo a leer, las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima tiene que ver con esa inteligencia de Dios y esa terminación ísimo está hablando de una inteligencia superior. Poderosísimo también, vea que está usando, eso es lo que se llama el superlativo. No dice solo santa, sino dice santísima, no dice sabio, es sapientísima, no dice poderosa, sino dice poderosísima. ¿Y qué? Preservación y gobierno de todas sus criaturas y todas las acciones de ellas. Y nos dan los siguientes textos. Para santísima, el Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17, que dice así, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Nos da también el Salmo 104, versículo 24. Voy a leer. Salmo 104. (104, 24) dice así. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y también nos da el texto de Isaías 28, 29. Isaías 28, 29. Y dice así. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. El Salmo 103, 19 también. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y aquí hay una referencia al gobierno de Dios sobre sus criaturas y las acciones de estas criaturas. Y en el Nuevo Testamento nos da el pasaje de Mateo, capítulo 10. Es un pasaje que inspira nuestra confianza. Versículo 29 al 31, que dice así. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Incluso ese gobierno de Dios sobre todas sus criaturas alcanzaría a las criaturas más pequeñas de Dios. Y por supuesto, a la corona de la creación de Dios, que es el hombre mismo. Y las acciones de todas sus criaturas están todas gobernadas o reguladas por Dios de manera santa, y esto nos debe dar consuelo, porque Dios interviene en su creación y lo hace de manera santa o santísima. Y aquí tenemos, porque aquí esta doctrina puede ser una doctrina un poco difícil, la doctrina de la providencia. Cuando pensamos en santo, el contraste sería impuro o relacionado con pecado, pecaminoso. La forma en que Dios interviene en el mundo, la forma en que Dios gobierna al mundo, no es una forma impura, no es una forma pecaminosa, no es maligna, no es maliciosa, es santa. Luego tenemos el otro aspecto, el aspecto de la sabiduría. Recuerda el superlativo, sapientísima. Y lo contrario sería necio, o sería vano, o podría ser incluso torpe. La forma en que Dios gobierna el mundo, la forma en que Dios interviene en el mundo, no es necia, no es vano, no es torpe, es sabia, completamente sabia. Y luego está el aspecto de poderosísimo. Prácticamente no hay ninguna cosa que pueda entorpecer esa intervención soberana de Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque por causa de su poder, Él puede hacer todo lo que a Él le plazca. No hay ninguna cosa que lo limite. Está hablándonos del poder de Dios. Y dentro de esas intervenciones de Dios, Dios está preservando el mundo. ¿Por qué tenemos un cosmos en lugar de un caos? La palabra cosmos, cuando pensamos aquí en preservación, un momentito.
Cuando pensamos aquí en preservación, nosotros vivimos en un cosmos en lugar de un caos. Y cuando nosotros estamos pensando en cosmos, estamos pensando en orden. Y cuando estamos pensando en caos, estamos pensando en desorden. Y el mundo en el que nosotros vivimos, a pesar del pecado, a pesar de que el pecado entró en el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que está en orden. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo la tierra en la que nosotros vivimos está girando sobre su propio eje y alrededor del sol de forma organizada. 365 días al año, 24 horas cada día, por ejemplo, hace esos movimientos. Y vemos ese movimiento ordenado. Sabemos, por ejemplo, cuándo viene el invierno, cuándo viene el verano, por los movimientos de esa tierra en torno al sol. Nosotros sabemos que si ponemos una semilla en la tierra, esa semilla va a germinar y va a crecer y eventualmente dará un fruto. Y eso es parte de ese orden, eso es parte de esa preservación. Hay un texto muy hermoso que después del gran juicio de Dios, después del diluvio, en el libro de Génesis, encontramos esta promesa de Dios hecha a Noé y a los que salieron del arca. Y permítame leer ahí en Génesis, el capítulo 9, capítulo 8, versículo 22, y vemos a Dios haciendo una promesa de preservación. No está el texto ahí, pero podemos aunarlo. Dice, mientras la tierra permanezca, dice el Señor, no cesarán la sementera y la siega, o sea, la siembra y la recolecta de la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahí vemos ese reflejo de ese cosmos, de ese orden y esa promesa de Dios de que todo habría de permanecer así, de esa manera. Y hasta el día de hoy permanece así. ¿Por qué? Porque Dios está interviniendo de manera sabia, de manera poderosa, de manera santa en su creación, preservando su creación, gobernando todas las cosas. Ese pasaje que acabamos de leer, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 10, es un pasaje de gran consuelo. Y de hecho nuestro Señor Jesucristo lo está dando en un contexto de persecución y peligro. Voy a leer un poquito, dos versos atrás en el contexto de Mateo capítulo 10, versículo 26, dice, así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Y luego dice el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí está hablando del Señor mismo. Él es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y luego les pregunta a sus discípulos, y estas son palabras de ánimo y consuelo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Otra versión dice, no se venden 2 pajarillos por una monedita. Un cuarto era la moneda más pequeña, la denominación más pequeña, de la que ellos tenían o contaban. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y después dice, con todo, ni uno de ellos, de esos pajarillos, cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, sin que Dios tenga conocimiento de eso y al mismo tiempo Dios permita que eso suceda. Y luego les dice, aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Cuántos cabellos tenemos? La ciencia ha hecho una estimación, pero el Señor sabía eso aún antes de que la ciencia hiciera esa estimación. Y después les dice, así que el término de conclusión es importante. Les dice, no temáis, porque yo estoy controlando, porque yo estoy preservando, porque yo estoy gobernando todas mis criaturas y estoy gobernando y controlando y preservando todas las acciones en la creación. Entonces, si un cabello de su cabeza se cae, si usted va a enfermar y va a morir, si usted va a tener un mal evento o va a ser prosperado, todo eso está bajo el soberano control de Dios, que es santo, que es sabio, que es poderoso. Esa es la forma correcta en que nosotros debemos entender esta preciosa doctrina, la doctrina de la providencia. Y seguimos trabajando en el capítulo 5, en la pregunta número 15, porque continúa trabajando, en el capítulo 5. Recuerden que el capítulo 5 en la confesión de fe es el de la providencia divina. Y entonces dice la pregunta 15, ¿qué acto especial de la providencia ejerció Dios para con el hombre en el estado en que este último fue creado? Y entonces dice, cuando Dios hubo creado al hombre, y aquí esto es importante, esta palabra aquí que vamos a mencionar, dice, hizo un pacto de vida con él, o sea, con el hombre.
a condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Gálatas 3:12 dice así. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ese es el pacto de vida que hizo Dios con el hombre. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas, el que obedece la ley. En Génesis capítulo 2, versículo 17. Recuerde que ese pacto fue quebrantado por el hombre. Génesis capítulo 2, verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una vez que Dios crea al hombre, hace este pacto con él y le dice, si obedeces de manera perfecta, si no comes de este árbol, entonces vas a vivir. Pero si desobedeces, si comes de este árbol, entonces vas a morir. Y aquí tenemos el acto, entonces este acto especial de la providencia ejercido por Dios para con el hombre en el estado en que este último, el hombre, es decir, fue creado. El acto de la providencia es, no comas y vivirás, come y entonces vas a morir. Seguimos, pregunta número 16. Y aquí seguimos abonando. Capítulo 6 ahora. El capítulo 6 de la confesión de fe nos habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Entonces, en esta pregunta, aquí, debiéramos revisar entonces el capítulo 6 de la confesión de fe. Y dice la pregunta, ¿permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Y responde, nuestros primeros padres, al ser dejados a la libertad de su propia voluntad, y aquí tenemos entonces que llamar la atención a esto. Esto es lo que nosotros llamamos libre albedrío. Dice, al ser dejados a la libertad de su propia voluntad, cayeron del estado en que fueron creados por pecar contra Dios. Y nos manda inmediatamente las referencias al capítulo 3 de Génesis, donde encontramos fundamentalmente la caída de nuestros primeros padres. Y vamos a leer aquí capítulo 3, versos 6, 7 y 8. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7:29 dice así. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Nuestros primeros padres tuvieron libre albedrío realmente, es decir, recuerdo que estamos hablando que es libre albedrío sin compulsión. Ellos no estaban obligados, ellos podían obedecer o desobedecer sin ninguna compulsión. No había nada que los empujaría o a la obediencia o a la desobediencia. Una vez que el pecado entra en el mundo, entonces ahora esa compulsión, que es la compulsión del pecado, está empujándonos precisamente a desobedecer. Pero en el caso de nuestros primeros padres, Dios nos deja a la libertad de su propia voluntad, les da el libre albedrío, ellos no tienen ninguna compulsión, podían obedecer o desobedecer. Y al final, ambos deciden desobedecer a Dios, caen de ese estado de gracia, caen de ese estado de bendición en el cual ellos fueron creados y pecan en contra del Señor. Eso nos lleva entonces a la pregunta 17.
Perdón. Pregunta 17. Recuerde que igual estamos todavía trabajando en el capítulo 6, que habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Estamos hablando aquí del el capítulo 6 de la confesión de fe. Y dice, ¿qué es el pecado? Y entonces responde, el pecado es cualquier falta de conformidad con o transgresión, que transgresión vendría a ser quebrantamiento de la ley de Dios. Eso es el pecado. Falta de conformidad con la ley de Dios, transgresión, quebrantamiento, ruptura de la ley de Dios. Y nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe o quebranta, rompe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es el pecado. El pecado es infracción de la ley, quebrantamiento de la ley de Dios. Y pienso que la mejor definición precisamente está ahí en ese texto de Juan. Infracción de la ley. En este caso, de la ley de Dios. Y estamos hablando fundamentalmente de su ley moral. Pregunta número 18. Dice, ¿cuál fue el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Y la respuesta, el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue que comieron del fruto prohibido. Ese fue el primer pecado. ¿Se acuerdan el texto de Romanos capítulo 5? Voy a leer, antes de leer el texto de Génesis 3, que es el que nos da ahí el catecismo. Está el texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el pecado, el primer pecado, precisamente fue comer el fruto del árbol que Dios había dicho, no comas. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Capítulo 2, versículo 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 6. Ambos estaban comiendo, ambos estaban desobedeciendo a Dios. Versículo 12 dice, capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el pecado por el que nuestros primeros padres cayeron de ese estado de bendición, de ese estado de gracia, de ese estado de perfecta comunión con Dios, en el cual fueron creados, fue el pecado de comer el fruto prohibido. Pregunta número 19. La pregunta número 19 dice, ¿cayó toda la humanidad en la primera transgresión o desobediencia de Adán? Y dice la respuesta, habiéndose hecho el pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad. Recuérdese ese pacto donde Dios dijo, si no comes, vivirás, si comes, morirás. Y dice, habiendo hecho el pacto con Adán, no solo para él, sino también para su posteridad. Y aquí este término, el término posteridad, se refiere a sus hijos o también descendientes. Toda la humanidad que desciende de él, de Adán, por generación ordinaria, pecó en él, o sea, pecó en Adán y cayó con él en su primera transgresión. Adán, mis hermanos, es o fue el mejor representante
de la raza humana. Adán estaba representándome a mí en el huerto. Adán estaba representándolo a usted en el huerto. Adán estaba representando a cada ser humano. Y básicamente tenemos aquí una representación que llamamos representación federal. Adán estaba representando a cada ser humano ahí en el huerto. Y entonces su desobediencia, su pecado, sería nuestra desobediencia y nuestro pecado. El día que Adán cayó, toda su descendencia, todos sus hijos cayeron con él. Vamos a leer, ya leí Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora leemos primero los Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y gloria a Dios, porque este pasaje de Corintios no nos habla solamente del viejo Adán, sino que nos habla del nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Caímos en el viejo Adán, caímos en nuestro primer padre, por causa de él tropezamos, pero luego viene Cristo como el nuevo Adán, una nueva humanidad, para rescatarnos del hoyo en el cual habíamos caído por causa de nuestro primer padre, por causa de Adán. Alguien podría decir, pero no justo. ¿Por qué Adán y no otro? ¿Por qué no escogió Dios a otro para representarnos? ¿Por qué escogió a Adán? La pregunta es, si se lo hubiera escogido a usted, ¿lo hubiera hecho usted mejor? ¿O me hubiera escogido a mí, lo hubiera hecho yo mejor? De ninguna manera. Si nosotros empezamos a ver todas las ventajas que tuvo Adán cuando fue creado por Dios. Leímos el pasaje de Eclesiastés, que Dios creó al hombre bueno o perfecto y recto. Adán era perfecto, Adán era bueno, Adán no conocía el pecado, Adán estaba en un mundo ideal, en un paraíso, en fin. Y a pesar de todo eso, Adán decidió desobedecer a Dios. Una vez alguien dijo que mejor hubiéramos escogido a otro, hubiéramos escogido a José, porque cuando José fue tentado a caer en fornicación con la esposa de Potifar, salió huyendo. Pero José tenía otra clase de pecados. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la vida de José, que José tendía a ser un hombre vanidoso. Y por eso sus hermanos también lo aborrecían, porque muchas veces se jactaba con orgullo de aquellos sueños que él tenía. Obviamente iba a llegar a hacer eso, pero José hablaba de estas cosas con orgullo. Entonces José no era el mejor representante. David, por ejemplo, no podía ser el mejor representante tampoco. Cayó en adulterio, cometió asesinato. Salomón no podía ser el mejor representante, siendo el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo, que caminó sobre la tierra y al final se entregó a la pasión de su carne, 700 esposas, 300 concubinas, se entregó a la idolatría, su corazón fue volcado en su vejez a los ídolos. Nuestro mejor representante, por supuesto, era Adán, pero él no lo hizo bien. Y gloria a Dios, mis hermanos, aquí vemos el poder del evangelio también. Gocémonos por Jesucristo, gocémonos por el segundo Adán. Piensen en esto, porque dice que en Adán, en el primer Adán, el viejo Adán, todos morimos. Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, pero dice que en Cristo, el nuevo Adán, todos serán vivificados, resucitados, van a ser levantados. ¿Se acuerdan el pasaje de Efesios que dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Y aparece nuestro Señor Jesucristo para darnos vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y entonces damos gloria a Dios por la persona de Jesucristo. Miren qué preciosa oportunidad cuando estamos estudiando el catecismo para compartir el evangelio con nuestros hijos. Si bien es cierto, nacimos condenados a muerte por causa de Adán y sus decisiones, por causa de Adán y su desobediencia, porque él quebrantó ese pacto que Dios había hecho con él. En Jesucristo tenemos la oportunidad de ser rescatados. En Jesucristo tenemos la oportunidad de ser vivificados, resucitados, porque Jesucristo vino como el perfecto cumplidor de la ley. Adán no pudo cumplir un solo mandamiento. No comas para que no mueras. Y comió y murió. Pero el Señor Jesucristo se sujetó completamente a la ley de Dios y de principio a fin la cumplió. Piensen las palabras de Mateo capítulo 5, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo no vine para
para quitar la ley, no vine para abolir la ley, yo vine para cumplir la ley. Vine para cumplir la ley, vine para cumplir los profetas. Déjenme leer ese pasaje de Mateo capítulo 5, para que veamos a Jesucristo como el perfecto cumplidor de la ley, satisface completamente las demandas del pacto. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar o anular o quitar o desechar la ley y los profetas. Y sigue diciendo, no he venido para abrogar, he venido para cumplir. Y por causa de que nuestro Señor Jesucristo cumple la ley, entonces nosotros entramos en una relación de pacto con Dios otra vez, por los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Permítame continuar un poquito más. Vamos a la pregunta 20 del catecismo. Pregunta 20 dice, ¿en qué estado introdujo la caída a la humanidad? Y la respuesta es que la caída introduce a la humanidad en un estado de pecado y miseria. ¿En qué estado estaba la humanidad antes de que entrara el pecado en el mundo? Antes de que Adán desobedeciera a Dios. Era un estado de bendición. Era un estado de comunión con Dios, comunión perfecta, un estado de salud, un estado de vida. ¿Se acuerda que había otro árbol, el árbol de la vida? Y Adán tenía acceso a comer de ese árbol que prolongaba su vida, que le daba salud. Pero por causa del pecado, el hombre, toda la humanidad, es introducida en ese estado de pecado y de miseria. Otra vez Romanos 5:12 habla acerca de que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, antes de ese primer pecado, antes de esa primera desobediencia, antes de que ellos comieran de ese fruto, la humanidad estaba en un estado de bendición. Estaba en un estado de perfecta comunión con Dios, en un estado de vida y no de muerte. Pero una vez que el pecado entró en el mundo, toda la humanidad, no solo Adán y Eva, sino toda la humanidad, caen ahora en ese estado, en esa condición de pecado y de miseria. Y todos nosotros sabemos qué significa vivir en ese estado, porque ciertamente desde el día en que nacemos en esa condición, ¿no? O en ese estado de pecado y miseria. Y gracias a Dios, una vez más, vean el poder del Evangelio por nuestro Señor Jesucristo, que vino para rescatarnos de ese estado y llevarnos a otro estado distinto. Ahora estoy pensando en las palabras de Juan, en la primera carta que hemos estado estudiando antes, capítulo 3, el versículo 1, que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. En un nuevo estado, un estado en que el amor de Dios recae sobre nosotros y somos afiliados una vez más con Él y entramos en esta relación de padre e hijo, un estado futuro de gloria, porque cuando pensamos en estas mismas declaraciones en Juan, él dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo se manifieste, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y tenemos un estado futuro de gloria. Y entonces luego dice, ¿en qué consiste la pecaminosidad del estado del que cayó el hombre? Y entonces responde, la pecaminosidad de ese estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza, lo cual es comúnmente llamado pecado original. Sigue diciendo, junto con todas las transgresiones actuales que proceden de este. O sea, el pecado original dio paso a más transgresiones. Un solo pecado nos introdujo a esa espiral, caímos como una espiral descendente que nos condujo a más y más pecado. Y el pecado abundó, y bendito Dios, porque abundó el pecado, pero también la gracia sobreabundó. Entonces voy a leer estos textos que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios 2, versos 1 al 3, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean la pecaminosidad de ese estado en el que el hombre cayó. El hombre cae en la culpabilidad por causa de ese primer pecado, por esa falta de justicia original, y su naturaleza se corrompe enteramente. Y aquí tenemos, mis hermanos, una doctrina, cuando hablo aquí de la corrupción, de la naturaleza, una doctrina grande que nosotros conocemos como la doctrina de la depravación total del hombre. También otros le llaman la doctrina de la corrupción radical. Corrupción radical. Toda la naturaleza humana se corrompió, como cuando una fruta es herida por algún hongo, por algo, y entonces empieza con una pequeña mancha que luego empieza a crecer y llena todo el fruto, lo afecta, lo destruye. Este pecado original, entonces, es esa pequeña mancha con la que todos nacemos. Y por causa de esa mancha, mis hermanos, luego viene esa avalancha, por así decirlo, ese tsunami de pecado, que si nosotros hacemos un recuento de ese pecado, obviamente que debiéramos sentir vergüenza por causa de nuestro pecado, porque ese pecado fue el que llevó a nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz. Ese fue el pecado por el cual Jesucristo fue aplastado por la ira de Dios en la cruz. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15 nos da también esta referencia. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, recuerden que esta palabra concupiscencia se refiere a un deseo malo, un deseo intenso a hacer lo malo. Dice su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces dice la concupiscencia, ese deseo intenso hacia lo malo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Mateo capítulo 15 también, versículo 19, Mateo 15, 19 dice, porque del corazón, y está hablando del ser interior del hombre, no de ese músculo que está bombeando sangre a nuestro cuerpo, sino del ser interior, del hombre interior. Dice, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del ser interior, del hombre interior. Y luego dice estas cosas, verso 20 también, estas cosas son las que contaminan al hombre, lo que sale de dentro. Y todo está con esa pequeña mancha, como les decía, esa mancha en un tomate, ¿no? Esa mancha en esa fruta que empieza a crecer y la descompone toda, la pudre por completo. Y así es el pecado, así estuvo el pecado en nosotros. Empezó con ese pecado de desobediencia a Dios en el huerto y luego se extendió más allá. Y abundó el pecado y sobreabundó la gracia de Dios. Vamos a dejarlo esta noche aquí en la pregunta número 21, para luego la otra semana, si el Señor lo permite, continuar en la pregunta 22. Recuerde que esas preguntas básicamente que estaban hablando del pecado se referían al capítulo 6 de la Confesión de Fe, que habla de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Incluso podríamos leer la pregunta 22 que dice que en qué consiste esa miseria del estado en que cayó el hombre. Y permítame terminar leyendo esa que dice, toda la humanidad por su caída perdió la comunión con Dios, está bajo la ira y la maldición de Dios, y así fue sujeta a todas las miserias en esta vida, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. ¿Por qué vivimos en un mundo donde hay tanta aflicción? ¿Por qué vivimos en un mundo donde hay tanto quebranto y tanto dolor, donde hay enfermedad, hay ruina y hay miseria? Todo eso no vino de Dios. Todo eso fue introducido por el pecado. Todo eso fue por causa de la desobediencia de Adán. Esa pérdida inicialmente de la comunión con Dios, descrita, por ejemplo, en Génesis capítulo 3. Permítanme leer esos textos y perdón que me extienda solo un poquito más. Ahí en esos textos, Génesis capítulo 3, versículo 8,
10 y 24, y vemos ahí el 8, oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pérdida de la comunión. Escucharon la voz de Dios y en lugar de correr hacia Dios, empezaron a correr en dirección contraria de Dios. Versículo 10. La respuesta de Adán al Señor dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuvo miedo de la presencia de Dios. Versículo 24, ahí vemos la pérdida de esa comunión. Verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los querubines son los guardias de la gloria y la santidad de Dios. Habían sido expulsados de la presencia de Dios, habían sido expulsados del paraíso, quedaron bajo la ira de Dios. Pablo habla en Efesios 2 y 3 de hijos de ira. Están bajo la ira de Dios, están bajo la maldición de Dios. Y como resultado después vienen entonces todas estas miserias humanas. La misma muerte es una miseria. Y las penas del infierno para siempre son las consecuencias de la miseria de ese estado en que el hombre cayó. Del estado, cuando está hablando aquí de este estado, está hablando del estado de pecado. El estado de pecado. El hombre ya no está en el estado inicial. Recuerda las preguntas anteriores de bendición. No está en el estado inicial de perfecta comunión con Dios, en ese estado de paz, en ese estado de vida. Ahora está en un estado distinto, es un estado de muerte. Aquí podemos añadir pecado y muerte por causa de esa desobediencia. Eso nos va a llevar entonces luego al capítulo 7 de la confesión de fe, que nos habla acerca del pacto de Dios. Nos vamos a dejarlo ahí por esta noche y en este momento quiero darle la oportunidad a cualquiera que tenga alguna pregunta o a cualquiera que tenga un comentario que por favor lo externe.